Buenas tardes, es un placer. Mi nombre es José Fernando Bueso, soy ingeniero industrial y voy a ser su docente en el módulo 3 de la Universidad Nacional Pedagógica de Francisco Morazán, el cual es la comunicación y la generación de aprendizaje significativo en instituciones educativas. Bueno, el tema como tal viene a ser la televisión educativa. Por lo tanto, ¿qué es televisión? Bueno, la televisión podemos definirlo como un electrodoméstico que nos comparte información desde muchos puntos de vista. Comunicación cultural, comunicación informativa, podemos ver noticias, podemos ver cualquier cosa dentro de la televisión como aparato. Por lo tanto, vamos a definir la televisión en dos grandes modalidades: la televisión educativa, que vendría a ser aquella televisión que nosotros usamos para informarnos, para educarnos. Como un ejemplo, una televisión educativa podría ser un programa de Discovery Channel, en el cual nos enseñan el proceso de fabricación de los jabones, por ejemplo. Televisión educativa también podría ser un programa en inglés, el cual nos enseña cuáles son las vocales, cómo se ha desarrollado X tema. Eso es televisión educativa versus la televisión escolar, que la televisión escolar nosotros la venimos a entender como un aprendizaje más personalizado para suplantar lo que vendría a ser una comunicación, una información más personal. Por eso, tenemos que definir e identificar las diferencias que existen entre la televisión educativa y la televisión escolar. Por televisión educativa, recuerden, jóvenes, que es toda aquella información que nos brinda un conocimiento para enriquecer nuestras capacidades. Como ejemplos, les recuerdo un programa en inglés, un programa de Discovery Channel, un programa. Continuamos con televisión cultural. Y la televisión cultural es lo que venimos hablando desde el inicio. Son todas aquellas cosas que podemos encontrar nosotros en la televisión. Comedia, cultura japonesa, cultura nuestra, cultura maya, qué es lo que se hace en otros lugares, qué es lo que hacemos, por ejemplo, estamos en Honduras, qué es lo que hacen en Copán, qué es lo que hacen en Tegucigalpa, qué es lo que hacen en San Pedro, que nos viene a enriquecer pero con cultura. Y la cultura, como todos entendemos, es todos aquellos modismos, todas aquellas costumbres, todas aquellas actividades que se realizan en X país, en X lugar, o podemos decir en cualquier sector. Por lo tanto, ya hemos visto que la televisión tiene tres grandes divisiones, tiene tres grandes modalidades que se difieren entre sí. Ahora bien, las características de la televisión educativa las podemos definir en cinco grandes rasgos. Primero, predominio del diseño didáctico sobre el televisivo. Es decir, nosotros vamos a aprender, vamos a distinguir, vamos a desarrollar ciertas fortalezas, ciertas habilidades para transformar una información. Diseñar un texto didáctico en compensación a un texto cultural, que es la televisión cultural, por decirlo de esta manera. Porque vamos a personalizar, vamos a crear contenido interesante para los estudiantes, para ustedes. Y ustedes en su momento también lo van a crear para otras personas. Por lo tanto, es la primera característica. Segundo, secuenciación flexible. Flexible porque podemos ver muchas cosas. Podemos hablar de temas muy amplios y definir en ciertas partes. Es flexible a lo que nosotros queramos utilizar. Si bien es cierto, jóvenes, las clases pedagógicas, como estamos usted y yo cara a cara, son flexibles, podemos aprender, pero en televisión no solamente está lo que usted y yo vemos, sino la capacidad de montar información con mayor amplitud. Una cadena de valor más amplia que nos va a enriquecer muchísimo más, porque hay más herramientas, más tiempo para utilizarlo. Luego, la existencia de medios y materiales.
Es lo que venimos hablando. Tenemos muchísimas más herramientas. Podemos investigar, podemos decir, bueno, esto me gusta, esto no me gusta, este contenido me parece fiable, esta bibliografía me parece. La televisión y la convergencia digital. Bueno, entramos en dos grandes aspectos. ¿Qué es convergencia digital? La convergencia digital viene a ser todo aquel contenido que va a utilizar herramientas, datos e información para preestablecer un sistema, para desarrollar una cadena, para convertir, para cambiar el contenido teórico, el contenido de que tenemos un capítulo de un libro de 60 páginas y lo vamos a convertir de manera digital, de manera explicada, de manera entretenida, de manera que podamos comprender de qué se habla sin necesidad de ir a leer esas 60 páginas que al fin y al cabo pues no son muy necesarias. Es necesario. Continuamos con la segmentación de contenidos. La segmentación es una palabra muy importante en muchas áreas. Segmentación de mercados, segmentación de diferenciales en las cuestiones de matemáticas, segmentación de productos, segmentación de producciones. La segmentación de contenidos viene a ser todo aquello que puede seleccionarse, que puede utilizarse
de manera coherente y lógica con respecto a la clase. Nosotros tenemos mucha información sobre lo que es la televisión y la convergencia digital, pero ¿qué de esa información va a favorecer, va a hacerlo crecer a usted? Va a quedarse en su cabeza y decir, bueno, entonces la convergencia digital y la segmentación de contenido me han dicho que yo tengo que venir y crear una cadena de valor específica, crear un segmento, crear una pequeña cantidad de contenido. A eso nos referimos. A darle lógica, pues, no venir y darle copiar y pegar, sino analizar el contenido, contemplar las ideas principales. Proseguimos con teleinternet. La teleinternet básicamente, como la palabra lo dice, es la capacidad de la comunicación inmediata. Usted, desde su dispositivo móvil, desde su computadora, desde su tablet, entra a internet y dice, ok, bueno, quiero ver esto. Entonces, teleinternet significa básicamente la capacidad de buscar en un navegador X contenido como televisivo. Puede ser incluso en vivo, puede ser videos pregrabados. Lo importante es que tiene que ser accesado por internet. Ventajas de la educación o de la televisión educativa. Bueno, la televisión educativa presenta experimentos. Experimentos porque podemos ver y aprender del cambio, de lo que se ha desarrollado. Lleva educación a lugares apartados. La televisión, por lo general, es la forma de entretenimiento para todos y en la que de cierta manera es más fácil tomar un programa televisivo que un libro. Entonces, basado en ese concepto, si llega a todos los lugares, porque todos podemos accesar, es más fácil aprender. Evita, des- evita desplazamientos. ¿Desplazamientos por qué? Porque cuando nosotros tenemos un contenido, tenemos una diferenciación, una segmentación, no podemos o no debemos desplazar la idea principal con, por decirlo así, rodeos. Medios de comunicación en masas. Como la televisión es fácil de accesar y llega a lugares apartados, puede llegar a una gran cantidad de personas. Favorece la igualdad de oportunidades, porque todos podemos aprender, porque todos podemos ver. Por eso ven, si ven, se van relacionando las ventajas. Favorecer la educación es porque está en masas, es porque evita el desplazamiento y es porque llega a cualquier lugar. Facilita la introducción en el aula, porque como le digo, es más fácil escuchar, es más fácil. Desventajas de la televisión educativa. Dificultad de encontrar programas educativos. Si bien es cierto, hay plataformas encargadas como Discovery Channel que proporcionan televisión educativa. Lo más común es la televisión cultural, porque es lo más entretenido. Resta tiempo a otras actividades, sí, por lo mismo, porque la persona se desvía.
Prefiere ver un programa televisivo, le entretuvo, pero usted tiene que hacer otras cosas. Puede llegar a restarle tiempo con otras actividades. Problemas en la comprensión de los objetivos. Muy probablemente la estructura se habla, la estructura se dice, y es difícil comprender los objetivos. Programas no coinciden con horario de alumnos. Muy probablemente depende de los horarios que se tienen. Es decir, pueden ser por la mañana, pueden ser por la tarde. Es como ustedes cuando llegaban en la noche, o por ejemplo, como mí, cuando yo estaba pequeño y quería ver un programa, pero estaba en la escuela y no podía. Falta de equipos adecuados. Muy probablemente necesita el espacio. Y si usted si no tiene el espacio, si no tiene los programas, si no tiene el equipo, bien difícil grabar correctamente o con las cuestiones diferentes. Por lo tanto, eso fue el entorno de la comunicación, eso fue el entorno de la televisión.